Cuando quieras. Bueno, primero que nada, bienvenidos sean todos. Este es un espacio para compartir un poco a nivel técnico el uso del AI a nivel de backend. Básicamente vamos a tener una agenda aquí donde me presentaré, diré algunas informaciones sobre el uso del AI en los diferentes grupos y sectores, algunas funcionalidades, algunas mejores prácticas, ventajas y desventajas, cómo utilizarla a nuestro favor. Un asterisco pongo y es que la charla va a ser un poco bien técnica, o sea, vamos a tocar temas ya fruto del backend, específicamente en Java, para que lo tengan de antemano. Y ya al final, en la etapa final, vamos a interactuar un poco. Preparé un proyecto un poco en vivo de algo que ya luego presentaré los detalles, y la idea es algunos prompts que preparé para eso, para compartirlo y ver las diferentes respuestas y ver los diferentes usos que se le pueden dar. Entonces, nada, arrancando, primeramente, ¿quién soy? Bueno, soy Gustavo Enríquez, soy un tech lead en Exit. Tengo más de 8 años ya en la ingeniería de software. He trabajado en las diferentes áreas, en los diferentes sectores. Aquí pongo algunas de las cosas que me cualifican como persona. Soy adicto a Java, soy muy curioso, me encanta la gastronomía, el basquetbol, los videojuegos, el dominó. El caso del Fórmula 1 le pongo un asterisco porque recién soy nuevo en el deporte, le estoy dando seguimiento este año con las personas que estoy conociendo, me han involucrado mucho y realmente me está comenzando a gustar. Me encanta salir mucho, me gusta mucho el vino, y con la tecnología soy un poco bien súper fanático con eso de las últimas tecnologías, noticias, etcétera. Entonces, nada, arrancando, como ya sabrán, en el día a día la interacción con el AI ha despegado de una forma un poco exagerada, donde ya el uso del día a día cada vez es más y más, por diferentes razones, en diferentes áreas, en diferentes procesos, y al final tenemos en nuestro bolsillo, en nuestra mochila, como quien dice, un acompañante que nos ayuda bastante en el día a día. Entre los sectores que se encuentra el AI, o sea, tenemos básicamente, de lo que puedo mencionar así, grupo grande, tenemos en el sector de la medicina, en la construcción, en las finanzas, en las universidades, en el transporte, en la comunicación, en la electricidad. El punto es que el AI está en todos los ámbitos. Con esto, aquí cada quien tiene sus diferentes herramientas que usa en el día a día. Aquí voy a presentar unas cuantas que básicamente en el último año, en los últimos 2 años, la he estado usando con bastante frecuencia. Entonces, comenzando por aquí, tenemos el Zoom AI Companion. Básicamente es algo parecido a lo que se habilitó actualmente en Google Meets. La idea es que con el cliente, en todas las reuniones, activamos esto, y lo que sucede al final es que nos tira un informe de lo que se habló en la reunión, y dependiendo del contenido, te lo marca como importante, te muestra unos bullet points, te muestra un plan de acción, o sea, todo para que no se pierda el enfoque, y te lo hace de una manera automática. Cursor ha sido una nueva herramienta, vamos a decir, aprobada por el cliente, porque se han emitido unas cuantas licencias para uso de ver qué tal. Entonces, a nivel del backend, no realmente ayuda un poco, pero se le puede sacar provecho a otras herramientas por la simple y llana razón de que no se puede agregar nativamente en el entorno de desarrollo que utilizamos. Ese entorno es IntelliJ, como la mayoría de los que trabajan en el backend utilizan. En el caso de Slack AI, también es un poco reciente. De hecho, se ha activado con el cliente y no
todos lo saben, no todos lo utilizan, pero de vez en cuando uno ve ciertas, como ciertas ventanas emergentes que proveen información de cualquier conversación que se tenga en un hilo. Si uno llegó tarde o si tiene muchas cosas a la vez, con ese resumen tú puedes tener contexto rápidamente y es bien utilizado. El caso del ChatGPT es el más famoso, vamos a decir, entiendo que es el que más todos usan. En mi caso, cuento con una licencia con el cliente donde podemos usarlo un poco más a profundo. De hecho, es el que más utilizo porque es el que más a nivel de productividad más me ayuda. En este otro caso, Juni de JetBrains es uno que está en descubrimiento. Estoy haciendo un poco de push con el cliente para ver si podemos integrarlo para el desarrollo del backend por la simple y llana razón de que este sí es una herramienta que está integrada con el editor de texto y con esto puede ser de mucha gran ayuda. Ya verán. Perdón, Gus, ahí te hago una pausa porque ya empezaron los comentarios y te quería leer. No, súper, Arturo, súper. Arturo dice, un detalle, Cursor no admite prompts de sistema, por ejemplo, como, no tengo idea, yo perdón, soy cero técnica, BO o Bolt. Arturo, Déjame si ver. querés podés abrir el Si Sí, querés lo micrófono. ajá, exacto. claro. A ver, Sí, sí. capaz es un comentario, ¿no? Capaz que todavía es extemporáneo. Cuando hablo de prompt de sistema, por ejemplo, si yo quiero ayudarme a alguna de estas herramientas, por ejemplo, Cursor, para hacer un API, por ejemplo, y en realidad después 2 APIs, 3 APIs, en un momento me doy cuenta, no, todas las APIs tienen un patrón, una nomenclatura, un estilo, o lo que fuera. Entonces preciso un prompt de sistema, además del prompt específico para la creación o el abordaje de un API. O sea, eso es lo que quise decir. Cursor no admite prompt de sistema, o sea, hay que definir por cada instancia los aspectos generales. Por contraposición a otros, ¿no? Por ejemplo, B0, Volt. Perdón, capaz que interrumpí. Disculpen. No, está súper y el comentario es bueno porque de hecho se alinea con lo que comento y la razón de ser es por la integración. Eso que tú mencionas de los APIs, o sea, ya con el editor que estamos trabajando, necesitamos, por ejemplo, compilar ese código, hacer build, realizar cierta prueba básica. Entonces, por carencia de la integración, ahí entran un poco de las limitaciones, o sea que el comentario está perfecto en el lugar. Continuando con Juni, como menciono, es una herramienta no nueva, pero sí nueva con el cliente y es por la razón de que se integra con el editor de texto y esto ayuda bastante. En uno de los prompts preparados vamos a ver en vivo a qué me refiero. Y ya este último Copilot, Copilot también es parecido. Para los que trabajan con el UI, con Visual Studio Code, tiene una integración nativa. De vez en cuando me he visto en la necesidad de utilizarlo con algunos trabajos que he hecho en el backend, en el frontend, perdón. Y ya en el backend, el entorno, el editor de texto también tiene lo que es plugins directo desde Copilot. Y también en el taller en vivo que tendremos luego, tengo preparado unos prompts para utilizar con Copilot. Entonces, siguiendo con el tema, aquí básicamente algo que me ha funcionado, tampoco es algo que está científicamente comprobado, o sea, cada quien tiene como su criterio. Entonces, en mi caso, el criterio que me ha funcionado para ser un poco más productivo a la hora de hacerle un prompt a una de las herramientas de AI, ojo, menciono prompt, que es lo de poder preguntarle al AI lo que queremos buscar. Entonces, una forma de hacerlo, yo entiendo que tenemos que proporcionar lo que son estos 5 grupos. El número 1 es el contexto, la herramienta, la versión, el proceso específico que queremos y ya finalmente si queremos un resultado esperado. Aquí pongo un ejemplo un poco técnico donde, dado un contexto que es la versión de Java, la versión del framework y el manejador de paquetes, en este caso Maven, la herramienta JUnit en la versión 5, quiero que me cree todos los casos de prueba para una clase en específica utilizando esta herramienta, esta dependencia que se llama AssertJCore.
con esto estamos garantizando que lo que queremos es bastante específico dependiendo con el uso o la necesidad del cliente. Por ejemplo, un caso contrario a esto es si no damos un contexto y no damos un resultado esperado, bueno, pues la AI te puede tirar lo que entienda a su criterio. Y si no hacemos, vamos a llamarle la doble verificación de lo que estamos haciendo, entonces esto puede traer grandes problemas a la hora de la productividad. Siguiente, entre las ventajas y desventajas, se relaciona un poco con lo que acabo de mencionar. Entre las ventajas tenemos lo que entiendo para mí es el reemplazo total de las búsquedas a nivel técnico de cualquier tipo de contratiempo que estemos pasando. Antes de que existieran estas herramientas, usualmente todo desarrollador iba a Google o a la página de Stack Overflow y siempre buscaba la primera respuesta del foro de lo que estábamos buscando, dependiendo. Entonces, eso traía un poco de contratiempo porque no siempre lo que buscábamos en Stack Overflow era lo que necesitábamos en ese momento. Con el uso de la herramienta, ya eso se reemplaza completamente porque podemos obtener la respuesta instantánea. Otra ventaja es que si vamos haciendo las cosas por pasos o por grupo, podemos obtener mejores resultados, ya que decirle al AI, hazme esta aplicación que hace esto, esto y esto, es demasiado genérico y puede ser hasta contraproducente, porque no estamos siendo específicos y a detalle con lo que queremos generar. Otra ventaja que tiene es que en el caso del backend, ya a nivel un poco técnico, cuando estamos haciendo funciones y procesos, bueno, pues nos puede generar casos de prueba con bastante rapidez. De hecho, ese es uno de los prompts que tengo preparado para ver cómo podemos ver esos casos de prueba generados. Entre las desventajas, a veces si no estamos supervisando correctamente lo que estamos haciendo, podemos abrir una ventana donde se introduzcan bugs. Si no hacemos esa doble verificación. Siempre yo considero que lo que responde el AI nunca es palabra de Dios y siempre tenemos que estar constantemente supervisando lo que sea que obtenemos de su respuesta. Dependiendo del prompt que se haga, puede traerte una solución más complicada de lo que se necesita. Por eso es que es bien importante que tengamos conciencia de lo que estamos preguntando, porque si no, podemos entrar en este círculo de complejidad y a lo largo eso puede afectarnos en la productividad. A veces también si entramos en una conversación profunda tratando de arreglar la respuesta que nos dio, muchas veces nos podemos encontrar en este círculo sin salida. He notado que eso pasa mucho en la versión gratis. Hay veces que me pregunto si eso es intencional por el tema de la licencia. De hecho, a la hora de preparar el proyecto backend que presentaré luego, traté dentro de lo posible poder integrar el uso del AI, pero el tema de la licencia constantemente fue un problema. Y eso me impidió poder hacerlo de esa manera. Y ya finalmente otra desventaja que tiene es que de vez en cuando también puede traer soluciones repetitivas que no necesariamente son atadas al problema actual. Otra vez, tiene que ir de mano con la doble verificación para saber lo que estamos haciendo. Ya con eso del promptering se relaciona un poco con lo que mencioné anteriormente, donde básicamente tenemos que tener las cinco partes a la hora de poder tener una respuesta puntual de lo que queremos estar haciendo. Y esas son el contexto, la herramienta, la versión, el resultado esperado y algún tipo de información adicional que queramos. Entonces, ahora vamos para el proyecto en vivo que les mencioné bastante. Le llamo el Summarizer. Básicamente es un proyecto, aquí le presentaré el diseño. Básicamente es algo sencillo, tiene muchos Hello World por donde quiera. El punto es presentar el uso del AI con el proyecto en sí.
Básicamente es un servicio backend a través de peticiones HTTP, donde utilizamos Redis y Postgres. La idea es que estamos simulando, entre comillas, un sumarizador de contenido donde uno le envía un texto y la respuesta que nos trae es el texto resumido. Para fines de la presentación, no va a ser tal cual un texto resumido, simplemente vamos a hacer una simulación y todo esto es por temas de licencia. No, se me resultó bien difícil poder hacer una integración completa. Entonces, presentando el proyecto, básicamente es un proyecto Spring Boot normal, versión 3, y si lo corremos rápidamente, estamos simulando la conexión con los diferentes servicios, con Redis, con Postgres y con un servidor externo. Para ello, estamos usando lo que se llama WireMock, no sé si alguno lo conoce, y al final con Docker podemos simular de cierta manera la conexión con los servicios. Entonces, si probamos aquí, preparé unos endpoints, básicamente, donde la primera vez que realizamos un summary, básicamente estamos simulando la dependencia con la tecnología y luego entonces guardamos esa entrada en Redis y en Postgres, y lo ideal es que si mandamos la misma entrada una segunda vez, entonces ya el proceso va a ser un poco más rápido. Como podemos ver el primer ejemplo, vemos ahí que la conexión es un poco, de hecho, vamos a reiniciar esto que creo que lo tenía subido para que se pueda ver el efecto del servicio como tal. Vamos a reiniciar esto desde cero. Perfecto. Entonces, si volvemos y probamos el servicio en su primera llamada, simulando el sumarizador, vemos que se toma unos segundos. Entonces, el tema es básicamente eso, para simular ese proceso. Si lo hacemos una segunda vez, vemos que ya es un poco más rápido. Y aquí podemos obtener lo que es el texto que mandamos a generar. Entonces, básicamente, antes de continuar, podemos verificar en los servicios conectados de que realmente las entradas fueron persistidas. Aquí tenemos una tabla donde tenemos el contenido y aquí tenemos la entrada en Redis donde también tenemos el contenido salvado. Aquí tenemos el caché y aquí tenemos la entrada. Entonces, básicamente ese es el servicio. Entonces, aquí preparé lo que es una especie de prompts ya para fines de la presentación, para poderlo hacer un poco más interactivo por asunto de tiempo. Entonces, la idea de presentar este proyecto es porque, al menos en mi caso, son pocas las veces que me he visto en la, vamos a decir, en el ambiente donde pueda trabajar desde un servicio desde cero. Usualmente ya los servicios están hechos, están desarrollados, y la idea básicamente es o agregar funcionalidades, ponerle mejora, quitarle los tech dev, el tema de las vulnerabilidades, pero casi nunca un servicio desde cero. Entonces, para ello, el AI hoy en día es de mucha ayuda, porque supongamos que en un proyecto no tenemos mucho contexto. Antes uno tenía que con el tiempo ganar esa experiencia, ya sea corriendo lo local, yendo código por código, prueba por prueba, y entre un requerimiento y otro uno iba obteniendo un poco más de contexto. Bueno, hoy en día, con una herramienta de AI que esté integrada al editor de texto, podemos ser un poco específicos y que en base al proyecto nos dé básicamente una idea. Para eso vamos a utilizar una de las herramientas mencionadas, la Uni. Y, por ejemplo, si le pregunto aquí que me describa el proyecto que hace, que verifique el POM, que es el del manejador de proyecto Maven, y cada clase que tenemos en el mismo. De hecho, si le preguntamos, va a durar un momentico, tratando de obtener todo el contexto.
Entonces, esta herramienta es un poco parecida a la de ChatGPT, donde su modus operandi primero hace un plan dependiendo del prompt y dependiendo de los archivos que vaya encontrando, te va dando un detalle de lo que va haciendo en cada momento. Entonces, al final aquí podemos ver cómo va ganando contexto. Creo que son unos 10 archivos que tenemos en el mismo. Aquí lo detallo un poco, que se pueda ver. Y son todos los archivos que la herramienta va viendo uno por uno para así poder tener contexto y proporcionarme una especie de resumen. En lo que termina el AI, no sé si hay otra pregunta u otro comentario, en lo que esperamos unos segundos. El que quiera puede abrir micrófono y preguntarle lo que sea, Agus. Aquí, bueno, aquí por ejemplo podemos ver el primer prompt que nos dice ahí que el proyecto es un proyecto Java Spring Boot para un data summarization en caching with Redis. Específicamente eso es lo que hace. Entonces tiene me dijo eso, o sea, que pudo generarme esta oración en base al contexto que le di, que realmente ese es el proyecto. En un segundo prompt, digamos, por ejemplo, que en el servicio existente queremos hacer, por ejemplo, esta necesidad técnica, donde es agregar entradas de log utilizando esa herramienta que es la Log4j de la librería Lombok. Por ejemplo, si le pongo este prompt y le digo que me ponga los .info y los .war donde se necesiten, entonces aquí vamos a ir viendo cómo va a comenzar a hacer los cambios en los diferentes archivos. Entonces ya con esto, este es un ejemplo de que uno puede centrarse en otras cosas y temas, vamos a decir, básicos como agregar logs. Ya tú puedes tener un poco de confianza y dejar que sea el AI que entienda cuándo realizar logs y cuándo no. Obviamente, habrán casos específicos donde queramos colocar algo puntual y para no perder tiempo tratando de que el AI lo haga por ti, bueno, pues simplemente lo ejecutamos nosotros. Aquí básicamente está pasando algo parecido, donde escanea todos los archivos y luego entonces en donde entienda que sea necesario, comenzará a colocar las entradas. Entonces aquí comenzamos con los cambios. Podemos ver que ya cogió un archivo y comenzó ya a agregarle las entradas de log correctamente. Este es el resultado esperado. Y bueno, comienza a realizar diferentes entradas, dependiendo de la necesidad. Y el contexto fue claro, que los niveles eran o el warning o el info. Entonces, efectivamente ya comenzó con la primera clase. Entonces, esto también va un poco en contra de lo que mencionaba anteriormente, que lo ideal es que los prompts se hagan por procesos puntuales. En este caso, cojamos una clase y la trabajemos esa sola clase en particular. Esta es una de las desventajas que estoy presentando de comenzar a trabajar todo de manera global. Es posible que en algunos casos, como el de coger contexto del proyecto, sea necesario, pero para el caso de configurar entradas de logs,
entiendo que o se hace directamente o en casos particulares se le puede preguntar, pero dejárselo al proyecto entero puede que sea contraproducente en algunos casos. Entonces, mira cómo ya en las diferentes clases podemos ver que toma la herramienta y comienza a colocar entradas en cada una de las clases que entienda pertinente. Aquí, entonces, estas son de las cosas que uno tiene que verificar bien o supervisar las entradas. Aquí vemos que se le ocurrió crear un constructor vacío únicamente para mostrarme esa información. Para el caso de este servicio, eso es innecesario. Tenemos un código ahí que no tiene razón de utilizarse, aunque pudiera estar, pero la idea es ser eficiente y solamente tener código que realmente se vaya a utilizar. Entonces, aquí vemos que cuando termina, él se asegura de construir el proyecto completo. Entonces, aquí viene una de las funcionalidades y de los beneficios de utilizar una herramienta nativa. Este básicamente es el plus que entiendo que es necesario cuando se trabaja a nivel técnico. Fíjense cómo hasta intenta correr pruebas y todo eso automático porque viene integrado. Si lo hubiese hecho en ChatGPT o en Cursor, entonces tengo primero que darle contexto de cada una de las clases, los prompts que me genera, tengo que copiarlo y pegarlo. A continuación vamos a ver 2 o 3 prompts que también tengo preparados con ChatGPT para que vean esa mecánica entre un sistema y otro. Entonces aquí vemos cómo comienza a hacer el build para correr pruebas. Y aquí vemos que pasó todo. Y aquí vemos que intenta correr otra. Entonces aquí el mismo tema, que es un poco contraproducente, hubiese sido oportuno que simplemente corra el build completo del proyecto y que corra todas las pruebas, no cada uno de los archivos que tocó, porque al final es contraproducente, no es necesario. Entonces aquí vemos que también pasó sin problema. Entonces sigue trabajando. Y finalizó. Entonces, si queremos confirmar alguna de las informaciones como modo de supervisión rápida, si buscamos, por ejemplo, por este texto, entendería yo que deberíamos de encontrarlo, efectivamente. Entonces, a nivel de los logs, todo configurado perfecto. Otro prompt que podemos utilizar es, por ejemplo, ya este es uno específico, para eso usaré ChatGPT. Tengo, por ejemplo, esta entidad y quiero configurarle un método, el famoso toString, para que rápidamente yo pueda obtener información visual del objeto a nivel de los logs. Bueno, pues yo puedo preguntarle a ChatGPT que simplemente me genere ese toString de manera específica. Entonces aquí lo tengo abierto, preparado, y aquí le pongo el contexto de la clase. Entonces al final, aquí me da una respuesta de un toString, básicamente como lo quería utilizando el String Builder. Entonces simplemente se copia, se pega y lo tenemos listo. Así de sencillo. Por ejemplo, otro prompt que tengo preparado es, supongamos que tenemos este servicio que ya existe y parte de los requerimientos es que le configuremos el pipeline. Ok, perfecto. Utilizando ahora la herramienta de Copilot, venimos al plugin aquí y le decimos eso, que me cree un pipeline por defecto con GitHub Actions para que ejecute el Maven Clean Test en cada push que se le haga a la rama master. Este proyecto tiene test containers, so necesito Docker y es en Java 21 con Spring Boot 3. Entiendo que con eso
él me va a dar la información necesaria. Entonces, aquí podemos ver cómo nos genera este workflow y me dice que eso tiene que ir en GitHub Workflows CI. Entonces, venimos, creamos la carpeta. GitHub Workflows. A este le llamamos CI. Lo pegamos. Y ya con esto, por ejemplo, si mando este cambio, de hecho, vamos a asegurarnos que todo corre normal. Y por este lado podemos ir abriendo GitHub. Tenemos aquí el proyecto y vamos a esperar, asegurarnos que todo está correctamente configurado. Entonces aquí vemos que lo hizo correctamente. Enviamos el build. Entonces venimos al repositorio. Si vamos a la pestaña de Actions, aquí vemos el action ya listo corriéndose. Entonces, así de sencillo ya se tiene un GitHub Actions configurado sin necesidad de irse bastante técnico para poder tener este tipo de configuración automática en cualquier proyecto nuevo. Ya luego, dependiendo de la necesidad, bueno, pues se va customizando a la manera que se quiera. Vamos a esperar unos segundos. Aquí vemos que ya está cargando el contexto de las pruebas. Y ya con esto tenemos el build ejecutado y todo listo. Y aquí vemos que el pipeline pasó sin ningún tipo de inconvenientes. Otro prompt que tengo preparado es, por ejemplo, si queremos en una clase en específico, quiero tener un coverage completo de los casos de prueba. Para eso tenemos esta clase del servicio, que básicamente es la que se encarga de la simulación presentada, donde verificamos si la entrada existe en este Redis, si no, nos comunicamos con el cliente al exterior y luego entonces persistimos todo en donde tenemos que persistirlo. Si, por ejemplo, tengo este prompt que le digo a ChatGPT, aquí le pido una serie de especificaciones técnicas, básicamente, si es posible que me genere el 100% coverage, que asuma que el contexto de Spring exista. Esto es porque ya tengo una configuración previa que use hacer jQuery específicamente y que haga AutoWire si es necesario de cualquier bin que necesite y que vaya directo a los casos de prueba. Entonces, para ello, le mando el contexto de la clase que estoy trabajando y encima de eso, para que también tenga contexto, le mando el DTO que fue autogenerado. Entonces, a raíz de esto, aquí viene y me presenta la clase con, según él, con 100% de coverage. Entonces aquí vemos los diferentes casos de prueba y los bin que fueron generados. Aquí veo que comienza a obtener el contexto adecuado. Como aquí estamos trabajando en un ambiente real, entre comillas, él entiende que cada prueba tiene que ser aislada y para ello tiene que asegurarse que ninguna data exista. Entonces, si vemos y copiamos esto,
Espero que no me haga quedar mal. Entonces, venimos aquí, creamos la prueba. Y venimos y pegamos el código. Entonces, aquí básicamente ya tengo una configuración previa para las pruebas. Y aquí comenzamos con el import de todas las clases, ya que solamente copié el contenido. De hecho, creo que puedo simplemente usar esto. Y debería de generármelo todos, incluyendo este. Entonces, aquí vemos una anomalía, vamos a llamarle así, donde inicialmente él está usando lo que es un iterator y al final se queda trabajando con una lista. Los dos no son compatibles. Entonces, este es uno de los casos donde tenemos que tener pendiente lo que está haciendo y en algunos casos asistirlo. Entonces, aquí tenemos los casos de prueba nuevos que me generó. Vamos a ver cómo le va. Y entonces, uno va ajustando dependiendo de la situación. Pero, por lo menos aquí podemos ver cómo tenemos 3, 4, 5, 6, 7 casos de prueba en prácticamente minutos. Y ya luego se pueden ir trabajando un poco más a detalle cada caso por separado. Pero el tema es la estructura y la configuración. De hecho, mira cómo ya vemos ciertas pruebas que pasan por lo que la configuración fue correcta. Aquí ya comenzamos a ver otras que comienzan a fallar y la idea entonces es ver los diferentes casos por separado. Entonces al final de 7 pruebas generadas me pasaron 6, lo cual entiendo que es súper bien y ya cada caso en particular entonces se revisa por separado. Otro prompt que tengo preparado aquí es, por ejemplo, digamos que este servicio queremos ahora hacer que tenga un Dockerfile para fines de colocarle un contenedor para fines de despliegues a futuro. Aquí tengo otro prompt para utilizar Copilot, donde le pido en específico que me genere un Dockerfile con Java 21 Spring Boot 3 y la idea es que me haga, creo que que use el multi-stage para que pueda ser un poco más eficiente a la hora de hacer el build y que me haga caché de las dependencias utilizadas. Esto es para fines a futuro sea un poco más práctico. Entonces, si lo enviamos, aquí vemos que me genera el Dockerfile. Entonces, si aquí vengo y tenemos el Dockerfile y el Docker ignore ya lo tenía y me genera este bash para poder probarlo local. A ver si venimos aquí, el Docker sh, le damos esto y lo convertimos en ejecutable. Entonces venimos aquí, tenemos el ejecutable y al final solamente va a ser un build. Perfecto. Entonces si lo ejecutamos, aquí vemos cómo va creando la imagen. Entonces así de sencillo y así de rápido se pudo configurar un servicio que prácticamente no estaba no tenía el container. Ya en este caso sí lo tiene en cuestión de, digamos, minutos. En lo que vamos viendo ese build, podemos ir viendo otro de los prompts que tenemos preparado. Digamos, por ejemplo, que el proyecto, si lo vemos a detalle,
vemos que no tiene un README y digamos que queramos hacer uno con cierta estructura. Bueno, pues utilizando Copilot otra vez, le pongo el contexto en específico y las diferentes secciones que quiero tener. Al final, le digo que me ponga lo que son placeholders o valores de prueba, utilizando el famoso Lorem Ipsum, para así poder ver cómo se va viendo el contenido. Si lo enviamos, aquí podemos ver cómo tenemos una estructura en segundo prácticamente de lo que es el README. Entonces aquí, si lo copio y lo pego por acá, aquí podemos ver cómo se ve la estructura generada. Y básicamente, esto es algo con lo que se puede ir trabajando. Ya el último prompt que tengo preparado aquí es también a nivel ya del manejador de paquetes. Digamos, por ejemplo, que el proyecto no tiene lo que es Jacoco para los reportes de prueba y el test coverage. Entonces, utilizando Juni ahora, venimos y yo le digo que me genere el Jacoco para este proyecto para poder ver los reportes. No sé si se fijan que en cada uno de los contextos fui claro en el sentido del framework que uso y la versión de Java que utilizo y qué manejador de paquete utilizo. Y ya con eso él sabe qué versiones utilizar de la respuesta que me va a dar. Entonces aquí podemos ver que me presenta un cambio, si quiero lo acepto o lo declino, que tiene que ver con el plugin de la generación de reportes. Lo aceptamos. Y aquí vemos que me coloca más cambios. Entonces, exactamente. Este es el resultado esperado, que es el de Jacoco, para poder ver los reportes. Entonces, para fines de presentación de reporte, vamos a hacer una ligera trampa. Y es para fines de la presentación, tuvimos que esta prueba nos falló. Vamos a deshabilitarla para que así el build pueda. Entonces, build entire project. Él se asegura de que por lo menos el código compile y esté bien configurado. Y ya luego, a nivel de nosotros, yo prefiero correr yo el build completo que comience a correr pruebas por afuera para fines de obtener el resultado que es el Jacoco. Entonces, si venimos y corremos el build completo una nueva vez, aquí vemos que ocurrió todo el build completo. Entonces, si venimos aquí a la carpeta target, aquí podemos ver que realmente generó el reporte en Jacoco. Entonces, si lo abrimos, podemos ver el resultado. Y ya aquí tengo una configuración de Jacoco, básicamente en minutos, lo que antes se tomaba bastante tiempo poderlo configurar como quisiéramos. Básicamente, esos eran los prompts que tenía pre-realizados por asunto de tiempo. Entonces, volviendo a la presentación, básicamente este era el taller. ¿Alguna pregunta o comentario o información que quieran realizar?
Muchas gracias, Gustavo, estuvo muy bueno. Arturo quiere preguntar o comentar. Adelante. Bueno, que pienso en voz alta, a ver, mi primeras impresiones, más allá bueno, felicito a Gustavo, porque la verdad tiene un dominio bárbaro, es como todas estas también demos de vibe coding, suena súper atractivo, pero be careful, ¿no? Porque así es muy rápido y atrás de esto hay grandes riesgos. Todo este código es ajeno, hay que ser mantenido. A nivel de seguridad, gestión de los datos, los certificados, etcétera. O sea, a lo que voy es, capaz que esto para integrarlo hay que darle un par de vueltas de rosca más. Por ejemplo, muchos de los prompts pueden estar en un esquema de TDD, ¿no? Con una especificación en Gherkin que lo haga evolutivo. Entonces ya no tenés prompt, tenés una especificación y participás en la especificación y de ahí derivás las pruebas. O, por ejemplo, podés decidir no manejarlo a bajo nivel como está ahora, ¿sí? Y poder decidir, bueno, las pruebas utilizo otra capa que me la facilita. Karate, por ejemplo. Entonces, entrenas a tu modelo para que hable karate, ponga las anotaciones y en realidad facilitas la mantenibilidad. O si el día de mañana querés abstraerte, capaz que precisas no preocuparte de la observabilidad, del log, de la gestión, del bloqueo, de la orquestación de los servicios, podrías utilizar otro esquema. Son decisiones arquitectónicas previas, ¿no? Que puede ser DAPR, ¿no? Ya que estamos en Java, puede ser una plataforma para eso, ¿sí? Entonces, haces que ese código sea más mantenible, porque acá estamos en un asistente de código. La cosa, el objeto, el activo, sigue siendo el código, no el prompt. Pudiera ser al revés. Prompt o especificación como código y no el código. ¿Sí? Pero sería otro enfoque. Tal cual. Tal cual. Es así. Bueno, nada, yo quería que estuviéramos en desacuerdo, así no tiene gracia. No, es que básicamente lo que tú comentas es, estamos en la misma línea, porque básicamente, si tú te das cuenta, la información que fue generada, ya tú tienes ciertos indicadores de que realmente fue hecho por AI. Lo primero es la exageración de los comentarios, ese es una. Sí. Lo segundo es que ya tuviste cómo generó un código erróneo. Entonces, si no estamos al tanto de lo que estamos haciendo, si no compilamos, si no probamos local, entonces ese cambio puede ir para ambiente productivo y causar Seguro, problemas. pero ese mismo facilismo es una trampa mortal, porque, por ejemplo, yo en un chat hace un momento ponía, digamos, está bárbaro el prompt, listo, lo ponemos cualquiera, o sea, olvídate de Junior, mi abuela puede empezar a programar. Mentira, porque trasladamos el conocimiento que está implícito, explícito en la programación, lo trasladamos al prompt. Entonces el prompt no son tanto del tipo que lo pones vos. O sea, tenés que decir, bueno, ¿qué es? ¿Un microservicio? ¿Es GPRS? ¿Es HTTPS normal? ¿Es de qué tipo? ¿La gestión de error? ¿Cómo lo hago? O sea, lo hago con un patrón de arquitectura X, ¿cómo lo hago? Entonces, el prompt en sí es una especificación de producto. Ya deja de ser un prompt. ¿Sí? Entonces implica unas decisiones arquitectónicas previas que si no las tomas, entras fácilmente, lo haces inmediatamente, está todo probado, anda a otra cosa, pero en realidad el objeto que vas a mantener aguas abajo y en equipo es no es la especificación. Esa idea se diluye, te queda el código, nada más. Entonces, también en un equipo de trabajo, esto está bien, pero tenés que alimentar tu repo y todas estas prácticas y que el contexto lo tome de un RAG, ¿no? O sea, capaz que sería con otras herramientas, un Cloud Code, por ejemplo, ¿no? Que lo pudieras, no tener el problema de licencias. Por eso fue que es tan importante mencionar tres cosas. La primera, ¿cómo fue que le dije? Supervisión. Segundo, lo que tenemos a alcance como asistente. O sea, es básicamente alguien que está al lado de nosotros, no un reemplazo. Y lo tercero es la doble verificación, que lo que nos da realmente es lo que buscamos. Y para ello tenemos que estar claro qué es lo que estamos haciendo. Y número 4,
se vio en efecto el resultado que tiene de ser tan genérico. Lo ideal es ser cerrado. Mientras más cerrado, más productivo y más rápido. Mientras más genérico, bueno, más abierto, más ambigüedad. Yo te diría, y es específico, un poco más, modular y pequeño. Y el modular llevado a fracciones, con interfase definida. Por eso digo que el prompt termina siendo decisiones de arquitectura. Porque si no, cuando empiezan a interactuar las piezas, es como un castillo de naipes. Querés acomodar uno y se te caen todos. O sea, o no acomodas nunca nada. Exactamente, eso es. Exactamente. Bueno, otro comentario, otra pregunta. ¿Alguien más que quiera participar o que quiera comentar algo sobre la presentación de Gus? Súper. Entonces, gracias Inés por el espacio y por la idea de presentar esto. Me sirve para tener un poco de preparación y de comunicación en público, así que muchísimas gracias por eso. Gracias a vos, gracias por tu buena predisposición a sumarte a esto y bueno, obviamente todos son bienvenidos a poder compartir sus conocimientos con los demás. Súper, súper. Así que Muchas gracias gracias. y que tengan un feliz día a todos. Un feliz día, que estén bien. Gracias, Chao, hasta luego. Gracias, chao, chao. Adiós.